Imagina que el caos, esa ansiedad punzante o la desorientación brutal que sentimos en los peores momentos, no es un fallo del sistema. Claro que no hay nada roto en nosotros. Exacto. Imagina que ese dolor incomprensible es, en realidad, un algoritmo biológico absolutamente perfecto, diseñado con una precisión milimétrica para destruir lo que somos y, bueno, forzar una evolución. Es una premisa que, intimida profundamente, ¿verdad? Madre mía, ya te digo. Porque atenta contra nuestra tendencia natural a buscar refugios seguros. El ser humano anhela que el crecimiento personal sea una transición suave, estética y reconfortante. Un camino de rosas, básicamente. Eso es. Pero la literatura y también la psicología nos recuerdan a menudo que, a veces, la única forma de que nazca una nueva estructura es, literalmente, permitiendo que el edificio anterior sea demolido hasta los cimientos. Y precisamente hacia las ruinas de ese edificio nos dirigimos en la inmersión de hoy. Para quienes nos escuchan, preparaos, porque nuestra misión en este análisis es adentrarnos en un texto poético verdaderamente singular. Muy denso y oscuro. Totalmente. Se titula Deprecándole al Uroboros. Y, no vamos a hacer una simple lectura académica aburrida. No, para nada. Vamos a descifrar cómo este texto mezcla lo sagrado, lo biológico y el caos más absoluto para trazar un mapa de una experiencia universal. El viaje desde la ruina divina hasta un renacimiento que, lejos de ser cálido, es cíclico y eterno. Y hay que advertir que este poema exige una lectura minuciosa de cada palabra, ¿eh? El autor ha construido un ecosistema donde las palabras chocan entre sí de manera deliberada. Sí, hay mucha fricción, ¿no? Exacto. Hay una fricción constante entre el vocabulario de lo sagrado y la crudeza clínica de la biología. Y esa incomodidad lingüística nos revela su significado. No estamos ante un texto sobre la paz espiritual. ¿Qué va? Es un manual sobre la anatomía del caos necesario. Pues arranquemos con el escenario inicial porque el texto nos lanza sin paracaídas directamente a, cito textualmente, tribulados firmamentos impíos y a una estipulada congoja seráfica. ¡Wow! Y luego, describe cómo las laceraciones de existencias marchitas caen al sepulcro de Dios, al pulcro Edén martirizado en desdichas. Lo fascinante aquí es la paradoja constante en estas líneas. Fíjate en esa congoja seráfica. Sí. En la teología clásica, los serafines son la cúspide celestial, entidades de luz en estado de gracia absoluta. Claro, no sufren. Exacto, pero al atarlos a una congoja y además llamarla estipulada, el poema nos dice que la angustia no es un accidente. Lo divino está experimentando una decadencia brutal. Vamos a desgranar esto con una imagen para quienes nos escuchan, porque es como caminar por las ruinas de una catedral antigua, gótica y perfecta, que de repente ha sido devorada por un bosque oscuro y retorcido. Me encanta esa analogía. Se invierten los roles tradicionales del paraíso. El lugar seguro es ahora un lugar de tormento. Pero esto me plantea una duda, un desafío interpretativo. Cuando dice sepulcro de Dios, ¿significa que la figura del Creador ha perecido literalmente en este universo? ¿O se refiere a que la idea misma del refugio divino, de que alguien nos va a salvar, es lo que está enterrado? Yo me inclino totalmente por lo segundo. El sepulcro de Dios ilustra la muerte del Salvador externo. Todos construimos nuestros propios Edenes pulcros, ¿no? Ya, el trabajo estable, la pareja perfecta. Exactamente. Sistemas de creencias rígidos que prometen seguridad. Cuando el poema entierra esa figura, nos arrebata la ilusión del control. Al morir esa red de seguridad, quedamos a la intemperie. Y esa intemperie es donde la cosa da un giro loquísimo, porque el cielo colapsa. Pero no nos quedamos en un silencio melancólico, no. El poema desciende hacia las entidades que habitan este espacio. Y el vocabulario cambia drásticamente. Ostras, sí. Pasamos de los ángeles caídos a términos casi médicos. Habla de desertores, ejércitos de posesiones demoníacas. Pero no son los típicos demonios con fuego y azufre, ¿eh? Para nada. El texto dice que danzan sincronizados a la sinapsis de una vorágine sinérgica, y luego menciona implosiones álmicas y exterminaciones corpóreas. Es un vocabulario sorprendentemente científico y neurológico. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el poema no describe un caos descontrolado. ¿Ah, no? No. Al usar términos como sinapsis, que es cómo se comunican las neuronas, nos habla de una danza letal perfectamente sincronizada. Aquí es donde se pone realmente interesante.
porque no es la típica imagen de una horda caótica de orcos destruyendo todo a su paso. Exacto. Es más bien, a ver, ¿funciona como una red neuronal? ¿O, en plan, una bandada de estorninos? Sí, sí, sí. Ya sabes, esos miles de pájaros que oscurecen el cielo y cambian de dirección al unísono. Totalmente. Que, como dice el texto, mezclan cielos tersos con sangre espesa. Es una coreografía de la destrucción. Y esa mención de la sangre nos sirve de transición hacia el siguiente tema. Porque este caos externo y coreografiado es en el fondo el reflejo de una transformación interna. Claro, el poema nos lleva hacia adentro. Ya no miramos al cielo, miramos a las venas. Eso es. Nos introduce el concepto de que se coagula la especulación de un infierno crisálido. Y esta frase es una genialidad absoluta. Infierno crisálido. Es potente. Muchísimo. Porque el infierno aquí no es un destino final de castigo, como nos han enseñado siempre. No es un pozo de fuego eterno donde sufres por tus pecados. Exacto. Al llamarlo crisálida, lo convierte en un lugar de metamorfosis dolorosa. Y el texto lamenta una cosa muy profunda. Dice que nadie osa apreciar la divergencia de los ocasos. Claro. Los matices en los finales. Nos cuesta aceptar que las cosas terminan. Nos aterra. Y por eso, esa cruenta turbulencia, que el texto define como mar y caos, bulle en nuestras propias venas. A ver, esto desafía por completo la visión tradicional del infierno. Porque si una crisálida implica que algo nuevo, algo evolucionado va a nacer... Una mariposa, claro. Sí, pero una mariposa que antes ha sido una sopa biológica, ¿no? Porque la oruga literalmente se disuelve por dentro. Es asqueroso y fascinante a la vez. Totalmente. Es una destrucción celular completa. Entonces, ¿acaso esta turbulencia interna, ese mar de caos en la sangre del que habla el poema, es el combustible necesario para la evolución? Sin duda. Y es una reflexión vital. Invito a nuestra audiencia a pensar en esto, a reflexionar sobre sus propios momentos de caos interno. Cuando sentimos que nos rompemos por dentro, quizá no estamos muriendo, sino disolviéndonos en ese infierno crisálido para poder reensamblarnos. Es una forma bellísima y terrible de verlo. Soportamos esa turbulencia porque es la única forma de culminar el proceso de la crisálida. Y madre mía, vaya culminación, porque el poema nos muestra lo que sale de ahí, la emergencia de los sujetos poéticos. Y no salen precisamente como mariposas adorables. Que va, el texto dice que emergen tiritando como esmeraldas y con una frigidez gélida. Han perdido el calor de la humanidad. Fíjate en la esmeralda. Se forma bajo una presión y un calor geológicos brutales. Han sobrevivido al trauma, se han cristalizado, pero ahora son fríos. Inquebrantables, pero helados. Y aquí es donde entra el propósito final de su transformación, que da sentido al título del poema. Exacto. El poema dice que convergen buscando la sempiternidad y, atención, deprecándole al uroboros. Deprecándole, o sea, suplicándole, rogándole al uroboros, esta serpiente que se muerde la cola. El símbolo máximo de la eternidad y del ciclo perfecto que se alimenta de sí mismo. Esto plantea una pregunta importante. A ver. Cuando te plantas ante la eternidad misma, ¿qué le ofreces? En la mitología ofreces sangre, oro, sacrificios. Lo más valioso que tienes. Claro. Pero, ¿qué le ofrecen estas esmeraldas gélidas a la serpiente perfecta? Le ofrecen, según el texto, nuestros más áridos anacolutos desde su lengua. Ostras, los anacolutos. Me detuve en esa palabra cuando preparamos la inmersión, porque es clave. Es el núcleo del final. Para quien no esté familiarizado, un anacoluto es una ruptura o inconsistencia en la estructura lógica del lenguaje. Como cuando empiezas una frase de una manera y, bueno, pues terminas diciendo otra cosa que no encaja gramaticalmente. Exacto, eso que acabas de hacer es un anacoluto. Es un fallo en la sintaxis. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver. Ofrecer anacolutos es como entregarle al universo nuestro código roto. Literalmente. No le ofreces sangre ni sacrificios épicos. Te plantas ante la perfección del uroboros y le ofreces la incapacidad humana de estructurar la existencia con lógica perfecta. Es una admisión de que, por mucho que hayamos evolucionado a través del dolor, por muy duros que seamos ahora como esmeraldas, nuestra esencia sigue siendo imperfecta. Nuestra comunicación falla. Falla estrepitosamente. Es de una belleza muy trágica, ¿verdad? Totalmente. Ofrecen la aridez de su lenguaje roto como el máximo tributo a la eternidad. Es lo más humano que les queda.
Bueno, vamos a intentar resumir este viaje textual para quienes nos escuchan, porque ha sido intenso, ¿eh? Muy intenso, sí. Hemos partido de un Edén martirizado, de esa caída de nuestras creencias seguras. Hemos atravesado una metamorfosis brutal en un infierno crisálido, Donde demonios y sinapsis operaban en nuestra sangre, exacto. para finalmente emerger como esmeraldas frías, duras, que ofrecen sus palabras rotas, sus fallos gramaticales, a la eternidad cíclica del Uroboros. Creo que la relevancia de todo esto es recordar la belleza que hay en aceptar nuestra turbulencia interna. Esos anacolutos, esas imperfecciones, son la base de nuestra propia naturaleza humana. Ya te digo, es que pasamos la vida intentando hablar sin equivocarnos, vivir sin tropezar, buscando una perfección lógica que simplemente no existe en nosotros. Y el poema nos dice, abraza tu caos y tu lenguaje roto, porque es tu verdadera ofrenda. Fíjate que quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión basada en el texto, algo para que le den vueltas. Adelante. Si el Uroboros representa el ciclo interminable de la perfección y la destrucción, ese sistema cerrado perfecto, al ofrecerle nuestras inconsistencias gramaticales, nuestro lenguaje roto, ¿Hacia dónde vas? ¿es un intento de inyectar un virus en el sistema para romper ese ciclo infinito? ¿O es por el contrario que precisamente ese caos humano, esa imperfección pura, es lo único que alimenta a la serpiente para que pueda seguir girando eternamente? ¡Wow! Es una paradoja brillante. ¿Rompemos la máquina o somos el carbón que la hace funcionar? Ahí lo dejamos para las mentes curiosas. Ha sido un análisis fascinante, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión tan oscura y reveladora. Ha sido un placer absoluto sumergirnos en estas esmeraldas y en este caos. Nos encontramos en el próximo análisis. Cuidarse mucho y, ya sabéis, no le tengáis tanto miedo a vuestros propios infiernos crisálidos. Un saludo.